Doctora, bienvenida. Muchas Mucho gusto. gracias. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a abordar, la agenda que vamos a tener, vamos a abordar criterios generales del concepto de hemovigilancia. Si los que no lo conocen van a poder tener la oportunidad de hacer un enfoque grande, ¿verdad? De lo que es la hemovigilancia. También vamos a abordar cómo están estructurados los comités hospitalarios de medicina transfusional. Y bueno, ¿cuál fue el proyecto de mejora que el comité del Hospital de Niños Benjamin Bloom, ya vamos a ver cómo está conformado, hizo para poder sistematizar las reacciones transfusionales? ¿Verdad? Es un trabajo que ya ha llevado muchos años, pero si no nos ponemos a escribir, no lo sistematizamos, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el inicio. Quizás para recordar un poco a qué nos referimos con la transfusión segura, lo vimos en una de las teleclínicas pasadas, pero viendo que el tema de eso se trata, vamos a volver a recordar el concepto. Anteriormente decían, ¿verdad?, que la transfusión más segura era la que no se hacía, pero llegando a la conclusión dejó de ser transfusión, ¿verdad? Claro, exactamente. Entonces, ahora vamos a aprender. El nuevo concepto es: la transfusión va a ser segura si se hace en el momento preciso, ¿verdad? Cuando el paciente lo necesita, la cantidad correcta, como componente correcto y con las pruebas necesarias. Y eso va a implicar todo el proceso de la cadena transfusional que vamos a ver qué es lo que conlleva, y la selección y vigilancia después de la transfusión. Siempre y cuando la transfusión cumpla con todos estos criterios, vamos a decir que estamos tranquilos, que es una transfusión segura. Entonces, volviendo un poquito a la historia, si ustedes pueden observar detalladamente esa imagen, ven que el acto transfusional, como en aquella época, se sentían inseguros, ¿verdad? Porque no había mucha experiencia y todavía muchas muertes, pues la vigilancia era multidisciplinaria y no de una sola persona. Entonces esa práctica con el tiempo nos hemos ido acomodando y la hemos ido abandonando. Si ustedes pueden ver esa imagen, es una imagen de una transfusión de donadora directamente al receptor a través de una cánula con aguas de plata. Pero todos están pendientes que qué está sucediendo. Realmente la transfusión se tiene que abordar desde el punto de vista que es un trasplante de células. Así es. O sea, si usted en su institución transfunde, ustedes están haciendo trasplante y hay que tomarle esa importancia, porque puede traerle beneficios y perjuicios. ¿De qué va a depender? De las buenas prácticas o de las malas prácticas que tengamos. Entonces, aquí en esta otra imagen, ya un poquito más moderna, fue la primera transfusión con sangre ya citratada. Ya estamos hablando que fueron los primeros pasos de los bancos de sangre, porque la sangre citratada vino a dar el enfoque de poder guardar sangre. Entonces, pero se da el mismo efecto, como era la primera, todos estaban interesando que cómo le iba a ir el paciente. El enfoque multidisciplinario no se debe de perder y es de lo que hoy vamos a hablar. Entonces, el concepto de hemovigilancia, vamos a decir que es el conjunto de procedimientos organizados de vigilancia en la práctica de la transfusión en el contexto del país y en la cadena transfusional misma propiamente dicha. Entonces, ¿qué conlleva una transfusión segura? La hemovigilancia tiene un montón de factores. Prácticamente la hemovigilancia es un término global, ¿verdad?, para referirse a todas esas acciones que algunas prácticas ya las hacemos. Hay otras que están por implementar, pero son parte de ese conjunto de acciones que se hacen. Por ejemplo, la correcta y selección del donante, la extracción, las buenas prácticas de manufactura, de trabajo, ¿verdad?, la sensibilidad y especificidad de los reactivos, los procedimientos que están escritos, ¿verdad?, la formación del personal, la automatización, que hay muchos bancos que creíamos imposible, estamos enfocándonos en la automatización, los protocolos de las prácticas transfusionales, ¿verdad? Ya desde la oficina de los bancos de sangre, ¿verdad?, a la cual preside el doctor, que es nuestro coordinador, se han estado trabajando en los protocolos. También desde el MinSal se ha estado trabajando en los protocolos de procesos y procedimientos.
En la informatización, ¿verdad? Que ahí entra lo que es el SIS y los programas de recolección de información y hasta el sistema de gestión de calidad, que es bastante amplio, está englobado dentro del programa de hemovigilancia. Entonces, ¿cuál es el campo de aplicación de este programa de hemovigilancia? Eso va a implicar una cadena completita, ¿verdad? Ahí, si ustedes ven la imagen, aparece desde la selección del donante, pero yo más creería que tenemos que también la buena práctica de la promoción, incluirla, porque es parte del proceso. La selección del donante, cada eslabón tiene sus propios formularios, registros que se deben de guardar para tener la trazabilidad, tener métodos de verificación, buenas prácticas de procesamiento, de almacenamiento adecuado según el hemocomponente, una distribución que conlleve a tener toda la trazabilidad de la unidad desde que se colectó, ¿verdad? Desde el lugar hasta el lugar donde se transfundió y posterior el seguimiento al paciente. Todo eso es bien importante. Cada eslabón no se tiene que perder, no se tiene que perder ninguna documentación. Porque o si no, no vamos a tener una trazabilidad entre el que donó y el que recibió la transfusión. Eso es importantísimo porque la transfusión, aparte de conllevar a beneficios, también conlleva riesgos biológicos, a sensibilizaciones, y se hace realmente con el objetivo de salvar la vida, ¿verdad? O sea, se tiene que ver el riesgo-beneficio, ¿verdad? Entonces, hay unos verbos bien importantes que se tienen que hacer dentro de la hemovigilancia y es detectar. Empieza por detectar. Vos detectas que algo no está bien, ¿verdad? Luego viene identificar qué es lo que no está bien y a hacer un enfoque centralizado de a ver a dónde se va a ir toda esa información para poderla analizar. Entonces, esas 4 acciones que se hacen conllevan a fortalecer el sistema de hemovigilancia. Entonces, todo parte de los incidentes, los efectos adversos, ¿verdad? Tanto la hemovigilancia hay de 2 tipos. La hemovigilancia de la donación y la hemovigilancia de la transfusión en sí. Hoy vamos a abordar un poco de la hemovigilancia de la transfusión, ¿verdad? Pero con gusto estaremos en otro paso si quieren que abordemos la hemovigilancia de la donación. Quiere decir entonces que para que un profesional de la salud, llámese profesional de laboratorio clínico banco de sangre, llámese médico, paramédico o enfermera, para poder detectar algo, primero tiene que pensar qué puede ocurrir, porque si no lo piensa, no lo va a poder ni detectar ni identificar. Solo detectamos lo que conocemos. Entonces, por eso es importante la formación del personal, porque no se detectan las cosas que no conocemos. Porque pueden estar ante tus ojos y vas a pensar que es normal. Exactamente. Por eso es importante que el enfoque que le vamos a dar hoy es multidisciplinario. Retomar a la base de la transfusión, ¿verdad? Que era bien vigilada y supervisada y que todos seamos parte de ese proceso. Y eso inclusive a veces hasta la misma gente que está de auxiliar en los servicios está pendiente. Mire, le está pasando, no le está pasando. Importante hacer un trabajo en equipo. Importante también monitorear esos riesgos para conseguir su prevención. Y es lo que nosotros hemos hecho en el proyecto, la doctora se lo va a presentar, ver qué aspectos estaban fallando para hacer precisamente proyectos de mejora. Entonces, ¿cuáles son los pasos principales de la hemovigilancia? La identificación de los efectos adversos para conseguir prevenirlos, ¿verdad? Aspectos decisivos del sistema de gestión de calidad y el monitoreo de todo el proceso desde el donante hasta después de la transfusión. ¿Qué componentes tiene el sistema de hemovigilancia? La notificación, porque hacia donde tiene que ir la información, si no llega, vamos a dar cuenta que la transfusión fue perfecta, que no pasó nada. Entonces, la notificación en los más cercanos al paciente es el médico y la enfermera, ¿verdad? Que son los que están ahí pendientes del paciente. Mandar los registros, ¿verdad? Al área del banco de sangre para que el área de calidad o el encargado de calidad le dé su respectivo análisis. Y también el análisis y seguimiento que se le corresponde al Comité de Medicina Transfusional. Y luego hay que hacer un reporte
al servicio y a los encargados, o sea, devolverle la respuesta. Sí. Nosotros hemos llegado un poco, ¿verdad, doctora? Vamos creciendo ahí en la auditoría y todo. Nos falta completar el ciclo, enviando el reporte para que ese reporte le llegue a la persona que empezó con la notificación. Claro. Entonces, es importante cerrar este tipo de ciclo, ¿verdad? Entonces, ¿qué errores nos conllevan a que la transfusión no sea segura? Los errores de administración, o sea, error de la administración, o sea, de poner la sangre mal, ¿verdad? Mal colocada, mal conservada, una prescripción médica inadecuada, innecesaria, ¿verdad? Conservación no adecuada, no tener los equipos ideales para banco de sangre para conservarlo, procesos y procedimientos tal vez no claramente establecidos, ¿verdad? Todo eso nos va a conllevar a transfusiones equivocadas, inapropiadas, inseguras, inclusive hasta las innecesarias. Entonces, ¿qué pretende el sistema de hemovigilancia? El uso óptimo de la sangre. Claro, tomando en cuenta, licenciado, de que la sangre no la podemos comprar. Y ni se puede fabricar. Ni la podemos fabricar en ningún lado. Entonces, dependemos de los donantes, en este caso, más de los de reposición que los donantes voluntarios, y se vuelve entonces un elemento sumamente valioso en cada hospital y costoso de tener un componente con altos niveles de calidad de manufactura, ¿no? Sí, exactamente. Y volvemos a lo mismo, que la trazabilidad de la información es importante. Eso también el sistema integrado de información, ¿verdad? El SIS, nos va a servir mucho para tener la información en el momento que nosotros la necesitamos. Como ya dijimos que también la digitalización y todo eso es parte del sistema de hemovigilancia. Entonces, es importante también capacitar al personal para el uso óptimo, porque para conllevar al uso correcto de la sangre. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la hemovigilancia? Son 4, ¿verdad? Conocer las reacciones y efectos adversos de la donación. Ya dijimos que es importante también manejarla esa, de la transfusión, su prevalencia, la causa y los responsables del mismo. Por eso es importante tener gráfica, vea que cuáles son más frecuentes, cómo se previenen esas que son más frecuentes para inducir aspectos de mejora para que no sucedan. El segundo es conocer cada momento la parte de la cadena transfusional. Ya vimos cuáles eran todos los eslabones, ¿verdad? Que venían. Introducir acciones correctoras y preventivas pertinentes. Para eso se tiene que hacer una evaluación de los indicadores, ¿verdad? Y ver qué acción voy a tomar yo como banco de sangre si, por ejemplo, si los donantes se me están desmayando. O si tengo demasiadas reacciones alérgicas. ¿Cuáles? Entonces, por todo, si tengo demasiadas reacciones alérgicas, yo digo, bueno, entonces cambio mi tipo de bolsa, ¿verdad? Si tengo reacciones febriles, entonces yo tengo que tener una política de filtración, ¿verdad? Ese tipo de acciones. Y el cuarto, y el más importante, y ahí le compete al doctor Santamaría, ¿verdad? Es disponer de un documento, o sea, todo eso, esta teleclínica enfocado a que todos los comités trabajemos en lo mismo para que la oficina de banco de sangre reciba la información bajo los mismos criterios, ¿verdad? Para que se pueda hacer un solo consolidado, que esto va a permitir que el ministerio contribuya a establecer políticas, ¿verdad? De mejorar los procesos, los productos y mejorar que la transfusión sea como más cálida, más de calidad, ¿verdad? No, y en eso creemos que tenemos una muy buena ventaja porque nuestras autoridades, el señor ministro ha sido muy enfático que él quiere la mejora continua de nuestra red nacional de bancos de sangre. De hecho, se trabaja mucho en la integración de la misma para que podamos tener esa política y esos pasos para fortalecerla. Y creo que la hemovigilancia entonces trasciende al hospital, trasciende a la red, sino que es de todo el sistema. O sea, no podemos hablar de hemovigilancia solo de un hospital que tenga un banco de sangre, sino también, digamos, ahorita que está conectado el comité ya de medicina transfusional del Hospital Nacional de Metapán, es importante que la información que genere ese comité allá en ese departamento podamos conocerlo para no cometer esos errores. Exactamente. Entonces, también es importante el sistema de registro y monitoreo, ¿verdad? Y generalmente las muestras que se requieren son de sangre, orina y hemocomponentes. La doctora les va a explicar, ¿verdad? Ella ha hecho un flujograma bien bonito porque teníamos la mala práctica en el banco de que si no venían todo eso, no se recibía.
Y a veces hay reacciones que solo ameritan documentarla. No necesita todo el seguimiento. Claro. Dependiendo de la clasificación que tal vez nos proyectamos el otro año ver las reacciones transfusionales, vamos a ver cómo las vamos clasificando y cuáles requieren una muestra de este tipo, otra muestra de otro, y así se reciben. Pero hoy nosotros ya tenemos claramente definida en cuáles se van a recibir solo la boletita, en cuáles muestras de orina, en cuáles muestras de sangre y en qué caso se va a mandar el mismo componente que se transfundió. Bueno, los voy a dejar aquí con la doctora Galdame, ¿verdad? Ella es la que dirige el Comité Hospitalario de Medicina Transfusional del Hospital de Niños Benjamín Bloom. Y bueno, gracias a ella hemos ido creciendo muchísimo. Bueno, tengan buenas tardes. Gracias por la invitación. Y pues es alegría compartir esto. Parecería un granito de arena en el mar, ¿verdad? Pero no importa. La intención es precisamente venimos a compartir esto porque creemos que se puede multiplicar. Y yo creo que todo el sueño grande sería que tuviéramos un sistema de hemovigilancia nacional, ¿verdad? Y por qué no latinoamericano. Lo vamos a tener. Entonces ahí les venimos a compartir ideas. Todavía no está terminado, ¿verdad? Se puede perfeccionar, pero todos podemos aportar que ha sido la experiencia que hemos tenido en el hospital y queremos compartirles el día de hoy. Esto está tomado de la guía de práctica clínica para el buen uso de la sangre, que sigue vigente, ¿verdad? Viejito, pero todavía sigue vigente. Para efectos de esta plática vamos a centrarnos en los comités hospitalarios de medicina transfusional, pero teniendo el conocimiento que existen comités regionales y también comités nacionales. Por el momento, como este es un primer pasito, lo hemos estado trabajando a nivel del comité hospitalario del Hospital Benjamín Bloom. Bien, aquí está el equipo. Faltan 2 miembros ahí en esa foto, el Lica Alfaro, que lo tenemos aquí en directo, y la doctora Abrego, que no estaba ese día en el hospital, que es la jefa de anestesiología de nuestro hospital. Vean, ahí hay muchas caritas, representan las diferentes profesionales que están descritos en la guía de práctica clínica que deben conformar un comité de medicina transfusional hospitalario. Tenemos personal médico, tenemos, bueno, nosotros porque somos hospital de tercer nivel tenemos hematólogo en el equipo, pero no somos indispensables, ¿verdad? Puede haber otro médico que esté interesado un internista o un médico que esté interesado de verdad en echarle ganas aquí a esta parte transfusional. También tenemos las jefaturas de enfermería que forman parte del comité, representantes de los servicios que transfundimos con mayor frecuencia, ¿verdad? Está la doctora Ardón como representante de oncología, yo como representante de hematología también, la doctora de Reyes, que pues ha sido una pionera en el campo de la hematología y que ahora es como una asesora externa porque ella pues... Y precedía el comité anterior. Claro, ¿verdad? Ha sido pues nuestra maestra. También hay miembros de trabajo social que son los que impulsan mucho lo de las donantes altruistas en el hospital. También la parte administrativa está el Ligma Sariego, que es de la parte administrativa económica del hospital. Y, por supuesto, la licenciada Quintanilla, que es la jefe de UOC del hospital, que ha participado activamente y nos ha apoyado mucho. Aparte de los miembros del comité, tras bambalinas, siempre hay un montón de gente trabajando. Este trabajo no es de una sola persona. Tendríamos que mencionar todo el personal del ICA Alfaro y los licenciados de Banco de Sangre que detrás de cámaras, ¿verdad? Siempre están haciendo una gran labor. También agradecerle a don Melvin, el informático de Banco de Sangre, que ya van a ver, nos hizo posible digitalizar la información. Y todo el equipo de enfermería, en este caso el proyecto fue en el servicio de hematología y oncología, y hay un montón de gente trabajando ahí, los residentes. Entonces, representamos a un grupo de personas que son las fuerzas vivas que han hecho posible estos equipos y que si ustedes ven, es factible formar este equipo en cualquier hospital del país. Claro. Bien, entonces, ¿cuáles son las funciones del Comité Hospitalario de Medicina Transfusional? De acuerdo a lo que aparece en la guía de práctica clínica, ¿verdad? Primero, diseñar un plan anual de trabajo y registrar el grado de avance como en cualquier departamento, claro, ¿verdad? Diseñar y divulgar el procedimiento para la implementación de la práctica transfusional en nuestros hospitales, que es algo en lo que hemos estado trabajando. Identificar, resolver y revisar las necesidades transfusionales específicas en nuestros hospitales
para desarrollar protocolos de transfusión en situaciones de emergencia, un proyecto que tenemos pendiente todavía en el hospital. No hemos hecho todo, que conste, ¿verdad? Vamos por pasitos. Pero el protocolo de transfusión masiva, de ahí surge también. Claro, De esa necesidad. También promover el uso eficiente de las pruebas de laboratorio en conjunto con la evaluación clínica del receptor para una buena práctica transfusional, ya lo vamos a explicar más adelante. Luego, efectuar evaluaciones y acciones correctivas de incidentes y efectos adversos asociados a la transfusión, que en este numeral de las funciones es que hemos trabajado con más fuerza este año 2022 Excelente. en el comité, y estamos haciendo pues los pinitos para desarrollar un sistema de hemovigilancia. Asimismo, pues apoyar la gestión del banco de sangre ante las autoridades del hospital para obtener los insumos y los recursos necesarios para sostener toda la práctica transfusional en el hospital. Asimismo, promovemos la educación continua y permanente en el personal de salud, que no solo personal de salud, también los auxiliares de servicio, los administrativos, todos los que están implicados en la cadena del acto transfusional. Promover la donación sanguínea también, que ya lo platicamos en otras teleclínicas, no voy a ahondar en esto. Alternativas al uso de la sangre, ahí están los protocolos también que se trabajaron en otro momento desde el Ministerio de Salud, y mantener la coordinación con los comités regionales y nacionales, pues que estamos unidos aquí con el doctor Santamaría, y ahorita que estamos en estos espacios que nos permiten interactuar con los demás miembros de la Red Nacional de Bancos de Sangre. Y compartirle que en este momento ya tenemos un comité transfusional regional funcionando, que es de la región occidental, y dentro de los planes desde la Secretaría de Estado ya se tiene planificado que el próximo año comenzamos a reactivar también un comité regional de la región metropolitana y para central y luego de la región oriental, porque sí es muy importante, como ustedes lo han mencionado, ¿no? Comenzar desde donde se generan los datos, de donde cada día se dan múltiples actos, no solamente de captación, sino que de transfusión, porque de nada sirve tener una infraestructura del más alto nivel si desde las bases no tenemos claro qué es lo que tenemos que construir. Y no esperemos que el sistema está ubicado en una oficina o en un lugar, sino que el sistema somos todos, es el mismo Sistema Nacional de Salud propiamente dicho, con un enfoque multidisciplinario centrado en el bienestar de la persona. Sí. Y que es factible realizarlo con los recursos que tenemos en nuestros hospitales. Claro, hacen falta cosas, pero no podemos estar esperando que tengamos todo lo ideal para comenzar. Y es lo que queremos contagiarles del entusiasmo, que allí con lo que tenemos en nuestros hospitales locales podemos comenzar. Bien, voy a adelantar aquí un poco esto. Vamos a ver las lecciones aprendidas, cómo comenzamos a generar este proyecto. Primero, nos dimos cuenta que había mucho desconocimiento. Realmente lo que acotaba el licenciado Alfaro, solo podemos identificar lo que conocemos. Así es. ¿Verdad? Yo me acuerdo un maestro, el doctor Pleite, ¿verdad? Decía, cuando hacía una pregunta y le decíamos, como usted no me acuerdo, ¿cómo te vas a acordar si nunca lo has sabido? Y tenía razón, ¿verdad? Y en el momento me avergonzaba, pero tenía toda la razón el maestro. Entonces, necesitamos partir de fortalecer el conocimiento de todas las personas que participan en la cadena del acto transfusional, para dándole la fortaleza del conocimiento adquirido, ellos puedan identificar y a la vez tener la capacidad de reportar sin ningún temor lo que han visto. Porque nos encontrábamos al inicio de, ya vamos a presentar las láminas, pero un subregistro grande. Todos sabemos que ocurren más reacciones transfusionales, pero documentadas muy pocas. Entonces, ¿por qué no se documentan? Y encontramos que muchas veces por temor a un castigo, ¿verdad? Van a descubrir que me equivoqué, ¿verdad? Entonces me van a poner nota al expediente o me van a poner una sanción. Entonces teníamos que romper el paradigma que la intención es garantizar la seguridad del paciente que recibe la transfusión y en ningún momento volar cabeza, ¿verdad? Por eso necesitamos transmitir, fortalecer el conocimiento para que todos los profesionales fortalecidos con esto tengan las herramientas suficientes de identificar y decir, esto está anormal. Para ver qué mejorar. Y me llamó la atención que usted mencionó incluso hasta los auxiliares de servicio, porque a veces uno piensa que quien tiene que tener todo este conocimiento es el hematólogo, el personal más especializado, pero en la hemovigilancia participamos todos. ¿Verdad? Entonces, eso, primero, que no es de una sola persona, ¿verdad? Que todos
los que participamos tenemos que estar, como en buen salvadoreño, en la jugada, ¿verdad? Y para eso necesitamos transmitir, que no es un secreto, ¿verdad? Mientras más sepamos, mejor vamos a identificar, mejor vamos a reportar en el momento oportuno, mejor vamos a tratar en su momento las reacciones, y si queremos ser más ambiciosos podemos prevenirlas, que es lo que pretendíamos conseguir con este proyecto de mejora. Es así como, pues, en nombre de mis compañeros del Comité de Medicina Transfusional, les queremos compartir el trabajo que tiene por nombre Detección, Manejo, Reporte y Prevención de los Efectos Adversos asociados a la transfusión de hemocomponentes en usuarios del Hospital Especializado de Niños Benjamin Bloom, enero del 2021, agosto del 2022, que cerró esta fase para participar en esta actividad de las mejores prácticas, pero que continúa en el tiempo, como las películas, ¿verdad? Continuará. Bien, ¿cuál es el objetivo de nuestro trabajo? Contribuir a la seguridad del paciente. La seguridad del paciente es el objetivo. ¿De qué manera? Mediante la prevención, detección, manejo y reporte de efectos adversos asociados a la transfusión de hemocomponentes en nuestro hospital en el periodo que ya les mencioné. ¿Cómo lo hicimos? Pues identificamos el problema con lo que les estaba platicando mediante una lluvia de ideas de los miembros del comité. Hicimos un análisis FODA y vimos cuáles eran las debilidades que más podíamos identificar en el hospital y cómo darle solución. Pues una de las debilidades dijimos que era desconocimiento, ¿verdad? Sí. El mismo desconocimiento hacía que hubiera un poco de indiferencia quizás, porque no nos dábamos cuenta de la magnitud que puede tener un evento adverso cuando ocurre durante la transfusión de un hemocomponente. Luego seleccionamos la oportunidad de mejora y se priorizó utilizando la matriz de priorización de Hamlin, y se determinó intervenir como comité y ya con todas estas herramientas estadísticas que para mejorar el deficiente reporte de reacciones adversas que teníamos, íbamos a empezar fortaleciendo la capacitación, la formación del personal y tratando de hacer de forma sistematizada el plan de monitoreo de las reacciones y el seguimiento de los eventos adversos reportados. Porque el reporte de las reacciones, por ejemplo, el Hospital Bloom es uno de los pioneros desde allá, porque con el 2000, inclusive la guía clínica tiene un formato que se hicieron en el hospital. Es un trabajo que hicieron en conjunto con la licenciada Acevedo, con la doctora de Reyes y los que formaban el comité en esa época. Pero hasta ahí llegaba. La gente desconocía el formulario, no notificaba, y los que se notificaban quedaban solo para archivo. Entonces este comité hace un seguimiento, que es lo que la doctora les va a explicar. Bien, esta fue la problemática que nos encontramos. Tomamos una línea base desde el 2018. Acá encontramos que solo el 50%, aproximadamente el 50% de reacciones adversas que ocurrían eran reportadas. Esto lo hicimos comparando las hojas de notificación de reacción adversa que llegaban a banco de sangre y los reportes verbales que la supervisora de enfermería lograba recolectar durante los turnos. Entonces, uno se quedaba nada más en reporte verbal, pero por ese temor no se calzaba, ¿verdad? Y no lográbamos documentar por escrito lo que había ocurrido. La proyección que nos planteamos hasta julio de este año era pasar desde el 50% al 75% de los reportes, con una brecha entonces de 25%. Lo otro es que partimos prácticamente de cero, porque todo el mundo tenía ideas vagas acerca de cuáles eran las reacciones transfusionarias más frecuentes, y nos planteamos como meta inicial capacitar al menos el 50% del personal médico y de enfermería de 2 departamentos pilotos de este proyecto, que son los que transfunden mayor volumen de productos, que somos los departamentos de hematología y oncología. Bien, durante las charlas y las capacitaciones, porque esto no fue así craneado de una sola vez, sino que en el transcurso iban surgiendo las necesidades de qué necesitábamos mejorar. Entonces, una de las reacciones más frecuentes que encontramos es que había error en la transfusión de los componentes en pacientes que compartían el primer nombre y el primer apellido. Entonces, afortunadamente, las reacciones que auditamos no había pasado mayor cosa, porque
los dos pacientes compartían el mismo grupo de sangre. Y el mismo fenotipo. Y bendito Dios que el mismo fenotipo. Entonces no vimos la reacción hemolítica que pueda dar. Pero si nos dimos cuenta porque Banco de Sangre se detectó que había habido un error ahí, y al hacer la auditoría encontramos que eran dos personas que compartían el primer apellido y el primer nombre, que eran los errores más frecuentes. Entonces, y que está descrito en la literatura internacional, el error humano y el nombre, ¿verdad? Como principal causa de error. Entonces, junto con el personal de enfermería, vimos de qué manera, qué herramienta poderle facilitar. En nuestro hospital es el personal de enfermería el que cuelga la transfusión. ¿Qué herramienta les podíamos proporcionar a ellas para que ningún punto necesario de verificar antes de iniciar la transfusión se pasara por alto? Entonces, enfermería, ahí vean que nadie está de más, aportó que ellos ya tenían los 10 correctos para la administración de fármacos. Bueno, entonces adaptémoslo para la transfusión de hemocomponentes. Esta metodología puede ser buena para todos. Claro, y puede adaptarse a cada hospital. Nosotros la adaptamos partiendo de la experiencia de enfermería con los fármacos. Sin saberlo, hoy en el congreso que fue de Colombia, si te fijas, había un tema que se llama los correctos. Solo que aquí la metodología se citó los 10, ¿verdad? Se citaron 10 nada más, lo limitamos a 10. ¿Verdad? Entonces les comparto acá, esta herramienta la tenemos aquí para efectos de la presentación. Se separaron las preguntas, pero en realidad es una página y solo es lista de chequeo, para que enfermería tampoco pierda el tiempo en estar escribiendo tanto y que eso sea una barrera para no pasar la lista. Entonces, encontramos que hicimos un piloto para que las enfermeras probaran si les era funcional hacer eso. Y luego el piloto vimos que sí, que había buena aceptación de la hoja y se echó a andar. Pero puede ser también un tabloide pegado en la pared como medida recordatorio cuáles son los correctos a seguir. No necesariamente tiene que ser una hoja por cada acto transfusional. La intención es que tengamos a la mano una herramienta que nos permita no omitir ninguna pregunta importante antes de empezar la transfusión. Claro, porque un momento de cansancio, un momento de posturno, de lo que sea, se me puede olvidar una pregunta. Se te olvida un correcto que se ve. Exactamente, se me olvida un dato importante y entonces lo pensé pero no lo escribí. Correcto, o lo obvié y ahí estuvo el error. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, primero, como estamos nosotros en un evento de pacientes politransfundidos, estábamos en los servicios de oncología y hematología, obtener historias de reacciones transfusionales previas. En nuestro caso, como son pacientes pediátricos, la mamá sabe. Uno le pregunta, ¿alguna vez en transfusiones anteriores le ha ocurrido que le dé fiebre, que le dé una reacción? Y la mamá puede claramente decirle sí o no, o es la primera vez. Sí. Dos, el paciente correcto, no omitir ¿verdad? Nosotros todavía no tenemos, ese es el ideal, ¿verdad? Tener un código de barras en el brazalete, todavía no lo tenemos. Todavía es manualito en nuestro hospital, ¿verdad? Pero tienen brazalete. Pero tienen brazalete. Pero sí, lo ideal es llegar a esto, ¿verdad? Que fuera código de barra. Pero no se aflijan si el nombre está manual, también nosotros no tenemos manual. Pero verificar el nombre completo, 2 nombres, 2 apellidos y corroborarlo con la hoja de identificación del paciente, ¿verdad? No omitir ese paso es crucial y puede evitar un montón de errores de las reacciones que tienen mayor riesgo de mortalidad, incluso con solo verificar el nombre. El 3, la transfusión correcta. ¿Qué producto me han solicitado? Verificar la orden de transfusión, la solicitud. Si solicitaron plaquetas, es plaquetas lo que estoy recibiendo y así cada uno de los componentes que podemos aplicar. El 4, el tiempo correcto. Veíamos también, por ejemplo, más con glóbulos rojos empacados, que cuando pasan más de 4 horas después de haberse roto el sello del sistema, existe mayor probabilidad de contaminación bacteriana de la bolsa. Entonces, pero ¿cómo saber a qué horas comenzó, a qué horas terminó? Tiene que chequear en la viñetita. Ellos tienen una viñeta como los sueros, ¿verdad? Sí. ¿A qué horas comenzó? Así, aunque cambie el turno, aunque no sea la misma enfermera la que comenzó y terminó la transfusión, en la viñeta consta a qué horas comenzó y todos sabemos cuánto tiempo tiene esa bolsa de abierta para evitar el riesgo de contaminación. Igual no lo trajimos acá por el tiempo, pero en la guía de práctica clínica hay una tablita donde están los tiempos ideales de transfusión de cada uno de los hemocomponentes. En la hoja de los 10 correctos del hospital, ahí aparece, para si se les ha olvidado y no tienen la guía a la mano, ahí aparece en cuánto es el tiempo que debe transcurrir. El 5, la vía correcta.
Los productos sanguíneos no pueden administrarse en arterias, tiene que hacer un acceso venoso y solos, ¿verdad? Únicamente en la misma vía, con solución salina normal, luego no es compatible con ningún fármaco ni con otro tipo de soluciones. Y aquí verificar que antes que solicite la bolsa de componentes al banco de sangre, tener una vía, una acceso venoso disponible. Seguro, ¿verdad? Porque si se perdió la vena y están las plaquetas acá, se echan a perder, y más si el paciente es de acceso venoso difícil. El número 6, administrar a la hora correcta. Esto aplica cuando estamos en un esquema de transfusión. Por ejemplo, un paciente que está posquirúrgico y necesitamos estar transfundiendo con horario plaquetas o plasma, ¿verdad? Eso solo aplica si hay un esquema específico. El 7, orientar al paciente de posibles reacciones transfusionales. Fíjense que, bueno, luego les compartiré la encuesta, pero esto tenía mucho impacto, ¿verdad? Y estos son niños, estamos hablando de niños y niñas. Pero a veces los niños dicen, es que a mí me da tal cosa la transfusión. Exacto. Son bien especiales. Y también a los padres, claro. Pero fíjense que este punto era un punto de honor, que los padres al pasar la encuesta de satisfacción agradecían el simple hecho que el personal se presente y le diga su nombre. Yo soy la enfermera o la doctora fulanita de tal y yo voy a cuidar la transfusión de su niño. Y los papás eso lo agradecen, de verdad. Es un pilar que les inspira seguridad, algo tan sencillo, ¿verdad? Y luego orientarlo al paciente o a los padres. Que eso no requiere inversión, sino que cambia de actitud. Y eso es calidad. Calidez. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, orientar qué puede pasar y infundir seguridad. Hay un personal cerca. Si el niño presenta picazón, fiebre, aquí estoy, me notifica de inmediato, hay un personal cerca cuidándolo. Entonces, ese punto también es muy importante. El 8, registrar la transfusión. Pues el personal tiene allí la bitácora, ¿verdad? Donde va anotando la fecha, la hora. En la hoja de transfusión se consigna a qué horas comenzó, qué bolsa fue la que se colgó, la clave que trae la viñeta del producto, que todo eso va consignado en la hoja de transfusión. Tampoco es una papelería aparte, ¿verdad? Claro. Es lo que tenemos. El 9, control de exámenes. Esto aplica solo en casos especiales. Ahí también hacer la acotación que no necesitamos tomar a todos los pacientes exámenes después de una transfusión. ¿En qué caso sí? Bueno, un paciente que está sangrando, ¿verdad? Que quiero saber cómo voy, qué le pongo, ¿verdad? Pero no a todos. No es... No es de rutina. No es que lo acabo de transfundir, una hora después me le tomo hemograma, solo porque quiero saber cuánto le subió. Eso no es válido. Aparte no serían datos ciertos, ¿verdad? Sí. Luego el 10, reportar las reacciones siguiendo el protocolo que le vamos a mencionar. Aplica si hubo reacción. Si no hubo reacción, pero sí es importante en la lista de Chicago poner no hubo, porque también teníamos registro solo cuando pasaba una catástrofe, pero en ninguna parte constaba si no había pasado nada. Entonces es importante dejar consignado. O en la nota de enfermería responder que no hubo reacción. Es importante porque no lo puede dejar al azar en una auditoría del expediente. ¿Qué pasó a este paciente? Tuvo reacción, porque ven, ¿qué es el procedimiento que le hicieron? Y de repente, una transfusión. ¿Le dio o no le dio reacción? Tiene que decir claro que no le dio reacción. Correcto. Lo que no está escrito realmente no existe. O sea, yo estuve ahí, pero no lo escribí, no hay forma de saber qué sucedió. Correcto. Cuando nos pasaban la auditoría los expedientes que veíamos, teníamos la hoja de reacción de banco y vamos a buscar el cuadro, se le cumplió clorfeniramina, pero ni en la nota de enfermería ni en la nota del médico describían. Porque se la entonces, no, y también había algo que nosotros mejoramos. Por ejemplo, la doctora decía, cuando empezamos a trabajar en este proyecto, queremos la información de esto. Entonces, como nosotros todo el trabajo lo llevábamos continuo, para tener acceso a la información inmediatamente, decidimos buscar los libros del mes anterior. Entonces, como banco, buscamos una estrategia de guardar los registros de reacciones aparte y tener también otro expediente de seguimiento. Entonces tenemos uno de entrada y otro de seguimiento. Es importante. Bien, el otro aspecto que mejoramos es que, como ya vamos a ver, en la clase de reacciones transfusionales quizás sea un poco árida de mucho material. En el momento los residentes o las enfermeras, todos los que estaban nos entendían, pero hasta ahí nos se quedan un poco en la luna, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo lo aplico? Entonces, vimos la necesidad de diseñar un flujograma con colores, un sistema de semáforo para que fuera más fácil. Ok, ya la detectamos, ¿y hoy qué hacemos? ¿Verdad? Para facilitar el manejo.
Entonces desarrollamos estos dos que incluyen la mayoría de reacciones inmediatas que pueden presentarse asociadas a la transfusión. Y una de las más frecuentes precisamente es la fiebre. Entonces, ¿qué hacer? ¿Seguimos, paramos? ¿Se puede terminar la transfusión o no la terminamos? Allá vemos en el sistema de semáforos, hay que hacer siempre, ante todo ahí en el rombo, ante toda reacción transfusional, primero hacer un alto. Detener la transfusión y evaluar. Verificar todo, ¿verdad? Volver a pasar lista de chequeo, a ver si no me equivoqué del componente, si es el paciente correcto, ¿verdad? Los signos vitales del paciente, la evaluación clínica, ¿verdad? Si determino que el paciente tiene fiebre pero no hay choque, puedo administrar un antihistamínico, la transfusión continúa. Claro, es un punto de decisión al rombo, eso siempre de lo vean. Sí. Exacto. Y entonces, si decido que no hay choque, que la transfusión puede continuar, envío a banco de sangre nada más la hoja de reporte de reacción transfusional. Ahí, pues, el licenciado ha trabajado arduamente con su personal por esa disyuntiva que había, ¿verdad? Porque inicialmente, si no iba con todas las muestras, el reporte no se recibía y perdíamos la información. Entonces, en estos casos que no pasó a más, solo pedimos que envíen la hoja de reporte y banco de sangre ya sabe que tiene que recibirla. Otro escenario, fiebre siempre, pero luego de evaluar determinamos que el paciente sí tiene signos clínicos de choque. En esa situación sí, la transfusión se para, por eso en rojo, y no empieza más. Ese producto no puede terminar de transfundirse al mismo receptor. Y entonces sí, se maneja pues el choque como hay que manejar el choque, ¿verdad? Y a banco de sangre se envía la hoja de reporte y ahí sí vamos con muestras, ¿verdad? Un tubo para hemocultivo, un tubo para hemograma, un general de orina y todo lo que sobró del producto, incluyendo los descartables, se envían a banco de sangre para poder hacer todas las pruebas específicas que ya más adelante el licenciado nos va a explicar qué hacen con eso que les mandamos. Otra, ya van a ver las estadísticas, otra reacción muy frecuente que se da es la urticaria, ¿verdad? De nuevo, la toma de decisiones, si hay reacción urticaria, vamos al diferente espectro que hay, detener la transfusión, cerrar la llave, y ese es para todo, detener la transfusión y evaluar al paciente. ¿Qué puede haber en una urticaria? Es un amplio espectro de reacciones, la más leve, únicamente una reacción en piel, picazón, el rash, sin ningún signo de distrés respiratorio ni signos de choque. Si se cataloga como urticaria leve, pasamos a la parte verde del flujograma, se administra un antihistamínico, esperamos que la reacción haya disminuido y puede terminar de pasarse el producto, pero hay que enviar la hoja de reporte de reacción transfusional. Claro, y no podemos de primas a primeras dejar de transfundir porque es una prescripción bien dada. Partimos del hecho de que el paciente la necesita. O sea, no lo estuviéramos transfundiendo si no la necesitara para mejorar su estado de salud. Correcto. Ahora, el otro extremo es que puede haber reacción anafilactoide o un choque anafiláctico, que son situaciones ya más severas. Si ocurre cualquiera de esos dos tipos de reacción, se para la transfusión y bajo ninguna circunstancia podemos administrar ese mismo producto al mismo receptor. Y en esos casos, igual que en el flujograma anterior, se maneja la reacción como tenga que manejarse, que sería otra clase ahorita por el tiempo, no me alargo, ¿verdad? Se maneja la reacción si es choque anafilactoide o nada más los síntomas de dificultad respiratoria leve y se envía a banco la hoja de reporte, todo el resto del hemocomponente que no se transfundió, junto con un tubo para hemocultivo, el hemograma y un examen general de orina. Entonces, así, ya en flujograma está un poco más sencillo tomar la decisión porque del gran montón de información que le dábamos a los pobres compañeros, se quedaban un poco en la luna. Entonces, pero ya al hacerlo un poco más esquemático también... Claro, que la clase de reacciones transfusionales es para 2 teleclínicas. Sí, entonces, claro. igual que todo el próximo año. Son 3 teleclínicas. Pero ahí se ve bien chistoso, pero fue resultado de una discusión. ¿Qué podemos hacer para que nos entiendan? Sí. Recuerdo muy bien la doctora Ardón que dijo, ¿por qué no lo ponemos en flujograma? Sí, está más fácil, ¿verdad? Entonces, fueron surgiendo las herramientas, venciendo las dificultades a las que nos encontrábamos ya en el campo de batalla, ¿verdad? Luego aquí esto es también producto de la colaboración de todos. Aquí agradecerle a don Melvin, que es parte del informático del banco de sangre, que nos hizo posible todo eso que estaba manualito. Primero eran hojas sueltas, como dice el licenciado Alfaro, luego ya las pusieron en foldercito todas juntas. Y hoy
en una plataforma digital, ¿verdad? Entonces, todas las... Es una página de Excel, pero que tiene un diseño que nos permite tener datos estadísticos, gráficos. ¿Verdad? Tenemos que irla alimentando mensualmente para que se vaya actualizando, pero de forma rápida, don Melvin que sabe estas cosas, ¿verdad? Él rapidito saca las estadísticas, pero miren qué interesante lo que encontramos, como el programa piloto pues ha sido en onco y hemato. Claro. Entonces precisamente el mayor número de reacciones transfusionales reportadas son de esos dos servicios porque como ya ganaron un poquito más de experiencia y aparte que somos los que transfundimos desayuno, almuerzo y cena, ¿verdad? Entonces vean que casi el 80% de las reacciones reportadas son de los dos servicios en los que se trabajó en este proyecto. Sí. Vean acá a la derecha de la lámina los tipos de reacciones más frecuentes que encontramos a la cabeza, urticarias, y los hemocomponentes asociados más a urticarias fueron la transfusión de plaquetas. Allí, ahí viene lo que hablábamos anteriormente. Sirve para establecer estrategias de cómo mejorar el producto. Claro, doctor, eso sale caro, porque estamos hablando que hay que invertir, ¿verdad? Si vamos a desplasmatizar, si vamos a utilizar este producto libre de plasma, si vamos a utilizar filtros. Entonces, ahí donde interviene la oficina de banco de sangre, dice, no, pero que este producto es muy caro, pero sí es necesario porque sí, tenemos estos datos que está haciendo que la transfusión no sea segura. Pero entonces esta información nos sirve para tomar decisiones sabias, ¿verdad? Y con fundamento científico. Ahora ya sé que esa inversión que se haga en tener productos desplasmatizados vale la pena porque puedo limitar este montón de reacciones en los pacientes y estamos hablando de pacientes politransfundidos y que el riesgo de que si estos eventos son repetidos, aumenten en severidad en próximos transfusiones. Que también nos puede servir como justificación para introducir la compatibilidad por HLA también. Correcto. Ya soñando más alto. Ya yendo más a la irradiación también. Correcto. Pero como cosas tan sencillas nos pueden aportar información para la toma de decisiones posteriormente. La segunda reacción en orden de frecuencia que encontramos fue fiebre, que está más relacionada a la transfusión de glóbulos rojos empacados. En segundo lugar, las plaquetas, porque son los productos celulares que contienen leucocitos, que son los que están relacionados a la fiebre. Entonces también esto podría justificar en estos pacientes que han presentado reacciones febriles, que en próximas transfusiones se transfundan productos filtrados. Eso justifica que el licenciado en su gestión pueda solicitar la compra de filtros para poder disponer de productos desleucocitados, tomando en cuenta también el tipo de pacientes que estamos transfundiendo, ¿verdad? Vean en tercer lugar, aunque no despreciable, las reacciones anafilactoides, que es un espectro más severo de la urticaria, ¿verdad? Y choque anafiláctico como cuarto, o sea, urticaria, reacción anafilactoide y choque anafiláctico son las 4 más frecuentes que pues justificarían, ¿verdad? En estos pacientes que las han presentado en transfusiones posteriores, transfundir productos desplasmatizados como una medida preventiva para que esto ocurra. Y ahí es como dice el licenciado, es más caro por el tipo de bolsas que tiene que usarse o por un paso adicional de desplasmatización del producto, pero si el paciente lo ha presentado, justifica por qué yo hago las... Ahí ya no van a decir que es capricho de los del banco que quieren, no, ahí hay una base teórica y estamos haciendo medicina basada en la evidencia. Si nosotros decimos, esta es la evidencia, que este es más frecuente, entonces el banco de sangre tiene que hacer estos otros procedimientos para prevenirlo, porque de eso se trata el sistema de vigilancia. Y también guardar el equilibrio, ¿verdad? Porque discutíamos también no caer en el sobreabuso. Pues entonces las desplasmatizamos a todos, ¿verdad? Entonces también ser juicioso con los recursos que tenemos, ¿verdad? Y hacer el procedimiento extra en el paciente que así lo amerita. ¿Entendés? Tal como lo plantearon, es darle al paciente el hemocomponente que necesita con las condiciones especiales que necesita para que él pueda recuperarse lo más pronto posible. Correcto, y para hacer más segura la transfusión. Porque una transfusión insegura puede conllevar a días hospitalarios adicionales y eso sale más caro. Sí, imagínense, bueno, ya vamos a ver en los no me adelanto, pero pierdan el próximo capítulo. Bueno, entonces, ya vimos, estas fueron las innovaciones del proyecto, la lista de los chequeos de los 10 correctos, los flujogramas de toma de decisiones y el poder contar con una plataforma digital que recogiera la información que se estaba recolectando.
Luego estos fueron los resultados en la orientación al ciudadano. Se pasó una encuesta de satisfacción. Cada encuesta constaba de 10 preguntas. En total fueron 64 personas encuestadas. De ahí surgen esas 640 preguntas. Vean, el 95% de personas dieron una respuesta positiva, que sentían satisfechos con la atención que habían recibido. Solo 3.8 dijeron que no, todavía hay puntos que mejorar, ¿verdad? Sí. Y en 3 casos se abstuvieron. Y esta pregunta sí fue muy valiosa, que le digo que ese inciso 7 de los 10 correctos tenía mucho peso. Dice que el 98% de los usuarios encuestados respondió que el personal le hizo sentir seguro durante el acto transfusional. Y eso es una fortaleza muy grande, ¿verdad? Para el paciente y también para el personal, que se sienta satisfecho de su trabajo bien hecho. Ahora, los resultados costo-beneficio. Probablemente si lo vemos en números fríos, de repente podría ser más caro para una institución poder contar con productos con procesos especiales, ¿verdad? Si lo ponemos en cuánto... Con un presupuesto de $4 millones. Si lo ponemos cuánto cuesta un filtro, cuánto cuesta desflamatizar, pero cuánto cuesta un día cama, ¿verdad? Y si el paciente va a parar a la UCI, ¿cuánto cuesta un día cama de un paciente en UCI? Entonces, y si lo ponemos la vida del paciente, no tiene equiparable, ¿verdad? Sobre Entonces, todo en las anafilaxiosis y en los choques anafilácticos, ¿verdad? Entonces, ese es el costo-beneficio que mencionamos, que ahorita pues no les menciono el número exacto por el tiempo, pero cada hospital lo puede poner. ¿Cuánto cuesta en su hospital un día cama en UCI o un día cama en un servicio de hospitalización? Luego, otro beneficio es que es con el mismo personal. No han mandado a traer personal extraterrestre, ¿verdad? Se capacitó el personal que ya está contratado dentro de nuestras instituciones. Y tuvimos buena respuesta del personal. Hicimos una orientación con la doctora en la pandemia, que estaba todavía aquello cerrado, virtual. Superamos las expectativas porque como teníamos plataformas que no eran pagadas, ¿verdad? Solo nos permitían 100. Llenamos el cupo de 100 y muchos se quejaron en el chat que ya no habían podido entrar. O sea que sí hubo interés de parte de el personal. Generalmente en esa ocasión fue con enfermería, ¿verdad? Enfermería dio una buena respuesta ante el conocimiento de las reacciones transfusionales. Sí había interés. Eso nos motivó a que el comité hiciera otro tipo de acciones. Inclusive hoy ya hay una, ya está como parte de la formación continua. Esa es la ventaja, de que también en el comité existan personas con poder de toma de decisiones, tanto en la parte financiera, educativa y en la parte donde se utiliza bastante la sangre. Y ahora el compromiso al final, pues, que se continúe la sostenibilidad de los estándares de calidad de los bancos de sangre, porque igual sabemos que es un esfuerzo extra, ¿verdad? Pero vale la pena toda esa inversión que desde el nivel central se hace en los bancos de sangre, de poder contar con productos seguros. Bueno, esas estrategias de sostenibilidad es nuestro reto y es lo que queremos compartirle para que también se multiplique en otros hospitales de la red, que se forme esta lista de los 10 correctos, pues forme parte de una herramienta de la actividad diaria del personal. Socializar los flujogramas de toma de decisiones, que todos los departamentos de nuestro hospital lo conozcan, para que sea una herramienta pues fácil y a la mano de saber qué hacer. Luego, que los reportes de las reacciones adversas asociadas a la transfusión ya tengan un carácter obligatorio, ¿verdad? Sin miedo a un castigo. Socializar los resultados que hemos obtenido en las diferentes jefaturas. Ya esto se va a hacer en este mes, que está la parte de la divulgación de los proyectos de mejora, y que se implementen las medidas de seguimiento, ¿verdad? Ahorita pues estamos en el siguiente eslabón, pasar de la auditoría a poder retroalimentar a los servicios donde esto ocurrió, para que se fortalezca y pueda ser de utilidad la información que hemos colectado. Y continuar actualizando la base de datos estadísticos digital que se creó. Estos son los resultados, ya rapidito, casi terminamos. La meta era aumentar un 25% de las reacciones transfusionales. Anterior al proyecto, más o menos se reportaban 2 eventos de reacciones por mes, y había meses que nada, ¿verdad? Sí. Y hoy, después de que hemos comenzado con el proyecto, es un promedio de 3.5 eventos. Casi doblamos lo que teníamos antes. Todavía es poquito, sabemos que el subregistro aún es grande, pero ese es el reto de continuar, que sea lo más real posible de lo que está sucediendo.
Y el otro parámetro que teníamos era la capacitación del personal. La meta era capacitar el 50%, pero logramos capacitar al 90% del personal médico y enfermería de oncología y hematología, que han sido los departamentos pilotos en esta fase del proyecto. Bien, no sé si tenemos todavía tiempito, doctor. Sí, claro que sí, porque creemos que es muy importante que primero partimos de información, de datos, datos que se toman en donde se hacen los procesos, los procedimientos, y luego de eso que esos datos se recogen, se sistematizan y nos dan información muy valiosa. O sea, que no es un invento o algo que se le ocurre a alguien arbitrario, sino más bien es, tenemos evidencia que algo no está bien, que algo no habíamos registrado, hoy sí registramos, y hoy qué vamos a hacer para poder transformar eso en beneficio del paciente. Exacto. ¿Y cuál es el rol entonces del banco de sangre? Porque al final es un trabajo siempre en equipo, compartido. Es un trabajo multidisciplinario, pero al final el rol del banco de sangre es como recopilar la información, procesar y ver a dónde van a estar los puntos de mejora, y bueno, después vayan en el comité, ¿verdad?, a hacer las auditorías para luego que nos falta la fase de retorno, pues es continuación del proyecto, porque este es un plan piloto que hoy va para todos los servicios, se va a socializar y hacer en todos los servicios, para así de manera rapidita, ¿verdad? Es importante que los servicios sepan, ¿verdad?, que cuando tiene una reacción tienen que suspender la transfusión. Ya la doctora dio los algoritmos a dónde está el punto de decisión, hasta dónde va a ir. Tienen que inmediatamente verificar la identificación del paciente y de la bolsa, notificar al médico, de la persona que inmediatamente detecte algo, puede ser el familiar, la enfermería, alguien que esté ahí acompañando al paciente, inclusive el mismo paciente, si nosotros usamos el correcto de asesoramiento, ¿verdad? Que era uno de los que estaba ahí. Hay que guardar las tarjetas y llenar la hoja de reacción. Esa hoja la pueden encontrar en la misma guía que ya van a salir las actualizadas, ¿verdad? Pero porque ya están trabajadas, solo falta la publicación, la revisión y la publicación, pero en la guía todavía están y son funcionales, ¿verdad? Hay para pediatría y hay para adultos, no cambian mucho, pero están. Esa es la hoja de reporte, ¿verdad? No se tienen que perder. La misma hoja tiene los pasos a seguir para no dejar nada fuera, ¿verdad? Solo, perdón, observar que es una lista de chequeo, ¿verdad? Lo único que hay que escribir es el nombre del paciente, pero luego eso y que hay que escribirlo bien con los nombres y los dos apellidos, ¿no? Pero no se pierde tiempo, se le lista de chequeo. Exacto. Y ahí mismo dice, suspende la transfusión, notifique al médico, inicia, están los pasos. Aquí a mano derecha están todos los pasos a seguir, que no los vamos a detallar, descarguen la guía y denle una revisadita. También es importante los datos del paciente que tienen que estar completos, hay que revisar el expediente, porque Juan Pérez, hay un montón de Juan Pérez, y a veces hemos tenido la coincidencia de que los registros aparecen y cambia el último apellido. O sea, el nombre es igualito y cambia un número. A veces es un 1 con un 7 y puede pasar desapercibido. Ver la fecha de la transfusión, el tipo de producto, la caducidad, el nombre que verificó la transfusión también. Es importante describir la reacción, para eso está la hojita, ya trae todos los aspectos a tomar, ¿verdad? Se debe tomar la muestra siempre y cuando cumpla con los criterios que ya la doctora estableció en el algoritmo. Eso es para que no nos perdamos, ¿verdad? En el banco de sangre se va a recibir toda la información, las muestras, si es competente, ¿verdad? En la toma de muestra se va a repetir el tipeo y de receptor en el caso de los que llevan muestra y en los casos que también los productos lo lleven. Se tiene que en el servicio cuidar la asepsia del producto, para ponerlo en una bolsita, porque ese producto se le tiene que mandar cultivo en el caso que hayan reacciones transfusionales debido a contaminación bacteriana, que son derivados, como ya vimos que puede pasar en cualquier etapa de la cadena transfusional. Derivado puede ser de la mala manipulación, mal almacenamiento o inclusive hasta de la mala manufactura, de las malas prácticas de manufactura. Para el banco de sangre hay una hojita, esa misma hojita tiene un reverso que es parte de ese mismo documento, donde está igual una lista donde no se va a perder qué es lo que le va a ir haciendo y cómo va a ir documentando. O sea, no tienen que inventar nada, los formularios ya están ahí. En el banco de sangre, si se recibe muestra del paciente, se hace el CUN directo, ¿verdad? Para ver si ha habido una sensibilización inmediata debido a la transfusión de anticuerpos pasivos en la transfusión.
Se revisa también si hay hemoglobina libre en orina, si se tiene también exámenes anteriores generales de orina, sirven también de parámetro para comparar el anterior y el nuevo, porque a veces, por ejemplo, hay procesos febriles que son derivados de otra cosa y no de la transfusión, ¿verdad? Por eso es necesario que el monitoreo de los signos vitales sea previo, durante y después de la transfusión. Claro, porque pueden ser síntomas asociados a la transfusión, pero que se deriven de la misma patología del paciente o de otra patología que no ha sido identificada. O, por ejemplo, puede ser una IBU y el paciente no sale con hemoglobina libre, sino que sale con un montón de leucocitos, nitritos y todo lo demás. Por eso es importante también para diferenciar los procesos febriles. Revisar la muestra del paciente si hay hemólisis en el sobrenadante del plasma, ¿verdad? Que eso nos puede indicar que haya una transfusión de grupos equivocados, ¿verdad? Porque esas son transfusiones inmediatas, son intravasculares, entonces también se tiene que mandar un cultivo microbiológico del producto para descartar que esté contaminado. Así ya para resumir, hemos hecho también este flujograma donde nos sirve, se detecta la reacción, vea, se hace el envío y reporte al banco de sangre. Si solo llega la boleta, este flujograma es más aplicado al banco, ¿verdad? Si solo llega la boletita, el profesional tiene que recibir esa boletita y la tiene que documentar, tiene que revisar que lleve los datos completos, ¿verdad? Porque no es una hoja incompleta. La tiene que devolver si no va completa para que la complete, pero tiene que llevar completo los datos que ya el formulario pide. Si va a la unidad transfundida o parte de la unidad, se tiene que verificar todos los datos del donante, el cultivo, la prueba cruzada, si amerita si glóbulo rojo, y si en el cultivo se observa bacterias, se tiene que notificar, porque eso se tiene que hacer inmediatamente con el GRAM, porque si son GRAM positivas o GRAM negativas, el médico va a ver qué tipo de antibiótico va a pesar, o le va a tomar hemocultivo al paciente para después iniciar con la profilaxis apropiada, ¿verdad? Y en el caso del tubo morado hay que observar si hay hemólisis para hacer el CUN directo, sirve para hacer repetir la prueba cruzada. La prueba cruzada se repite con la muestra previa que llegó y la nueva muestra. Tiene que ser en duplicado. Y la muestra de orina es para ver si hay los otros datos que ya vimos, la hemoglobina libre. Ahí solo se ve bien sencilla la lámina, pero ha sido una guía y una organización interna del banco de sangre y comunicación al exterior, ¿verdad? Para que no es necesario que estés el jefe de banco de sangre. Y todos los profesionales del banco de sangre saben cuál es el flujograma a seguir, ¿verdad? Y eso también acelera los procesos, ¿verdad? Yo puedo saber de inmediato si el gramo es positivo o negativo y decidir, porque tengo al paciente mal, ¿verdad? Entonces, eso nos ayuda. Y también a la área de microbiología le hemos dicho, si le sale un cultivo positivo, o sea, un gran positivo, ya sea de los hemocomponentes que el banco manda de rutina, ¿verdad? Como los que se mandan de las reacciones transfusionales, inmediatamente ellos nos notifican. Observo bacterias en el GRAM. Entonces, se puede mandar una segunda para que le vuelvan a hacer y también para dar el seguimiento y también se notifica al médico para que el médico pueda introducir la profilaxis antimicrobiana. Queremos que en esta conversación ya dijimos que el enfoque es multidisciplinario y que todos nos vayamos con esta frase clave que en un tiempo fue el lema de la donación, ¿verdad? La seguridad de la sangre depende de todos. Y ya la doctora ya mencionó que podemos participar. No se vale que nos hagamos del ojo pacho, ¿verdad? A partir de la charla de hoy, todos debemos ver qué aportamos a la seguridad del acto transfusional.